Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. Es martes, es 23 de junio. La pandemia sigue su avance y va peinando el planeta por oleadas, ya con más de 9 millones de contagios. Primero fue en Asia, luego en Europa, ahora en América, y preocupa lo que puede hacer el virus en África, en países con una deficiente estructura sanitaria. El coronavirus deja letales consecuencias cuando se instala en un territorio, pero también están sus efectos a medio y largo plazo. Las cicatrices sociales que deja en la economía y en la subsistencia de millones de personas. Y en ese sentido, esta noche hemos conocido un informe de Oxfam Intermón que nos alerta de que la pandemia puede dejar en España a otras 700.000 personas en la pobreza. Nicolás Castellano. La desigualdad que ya padecía buena parte de la sociedad española se ha disparado con la llegada de la pandemia. Según cálculos de Intermón, las secuelas socioeconómicas de la COVID-19 podría condenar a más de 700.000 personas a la pobreza. Los más pobres van a perder 8 veces más renta que los ricos. Y por comunidades y porcentajes, Baleares, Castilla y León y Cataluña serán las regiones más castigadas. Lara Contreras. La COVID podría fulminar los pequeños avances de los últimos 4 años en términos de desigualdad. Y esta situación la están pagando los y las trabajadores más precarizados, y muchos de ellos se han revelado como esenciales en esta crisis. Alertan que la posibilidad de perder el empleo para la población inmigrante es un 149% superior a la del resto. Piden al gobierno regularizar a los inmigrantes que carecen de permisos y que aumente los impuestos a los que más tienen, porque así, dicen, se podría erradicar la pobreza extrema. Hoy en El Abierto vamos a profundizar en este informe con una de las responsables de esta ONG de Oxfam Intermón. Iñiguez, buenos días. Buenos días, Ángeles. Esta crisis económica está provocada porque el virus nos obligó a parar prácticamente todo durante semanas. Fue lo más duro de un confinamiento al que podemos volver o bien en una segunda oleada o bien porque se descontrole algún brote y se extienda la transmisión comunitaria. Por eso es importante, por un lado, la detección precoz, los sistemas de vigilancia y aplicar medidas concretas a territorios muy localizados. Ya nos avisaron que esto sucedería cuando estaba terminando el estado de alarma y ha pasado. En Huesca, 3 comarcas han tenido que desandar parte del camino recorrido y han vuelto a la fase 2 por el rebrote de allí. Vamos a ver qué supone y a cuánta gente afecta este retroceso. Radio Zaragoza, Pepe Las Marías, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues afecta a más de 60.000 vecinos de las comarcas del Bajo Cinca, Cinca Medio y La Litera, en la zona oriental de la provincia de Huesca, en el límite con Lleida. El retorno a la fase 2 supone, por ejemplo, que comercio y hostelería vuelvan al 40% del aforo, las piscinas a 1/3, y el Gobierno de Aragón recomienda no entrar y salir de estas comarcas, salvo que sea necesario. Desde Sanidad, desde la Consejería, dicen que no pueden prohibir, pero si se complica la situación, pedirían al Estado que limite la movilidad. De momento, hay ayuntamientos como el de Monzón que han tomado la decisión de paralizar las visitas y las salidas de la residencia municipal de ancianos. No es el único foco que preocupa ahora mismo en España. Hay otros 10 brotes activos, pero este es el más importante, Adela Molina. De los 125 contagios registrados ayer, 33 fueron en Aragón, que ha pasado a ser la comunidad con más casos por el brote en 3 comarcas de Huesca. Fernando Simón explicó que los casos que empezaron entre trabajadores de la fruta se han extendido. Lo cierto es que estos temporeros y algunos de los residentes de la zona que trabajan en estas empresas han generado pequeños brotes familiares alrededor de sus zonas donde residen, y hay alta sospecha de que algunos de ellos hayan podido generar alguna transmisión no detectada. Además del de Aragón, hay otros 10 brotes activos en España, aunque están bajo control, según el director de Alertas y Emergencias Sanitarias, que aseguró que la evolución de la epidemia es la prevista, clara tendencia descendente, muy suave pero estable. Eso se refleja también, explicó, en el número de fallecidos. Sanidad contabilizó uno más con respecto al domingo, hasta los 28.824, 21 en la última semana. Otro de los 11 brotes ahora mismo activos es el de Murcia, donde ya hay 16 contagios confirmados. Radio Murcia, Juanjo Asensio, buenos días. Buenos días. Estas personas viajaron desde Bolivia, llegaron el pasado 3 de junio al aeropuerto de Barajas y se contagiaron durante el vuelo. Los 16 contagiados en esta región están aislados, residen en los municipios de Cartagena y Murcia, y la Consejería de Salud mantiene en cuarentena a otras 60 personas de sus contactos estrechos. A todos se les están practicando las pruebas PCR para detectar los posibles casos, pues algunos de ellos son asintomáticos. Las autoridades sanitarias desconocen
si a los viajeros de ese vuelo procedente de Bolivia se les sometieron a algún tipo de control. Y la situación en Navarra se da por controlada, pero lo cierto es que ha habido un repunte de casos en las últimas horas. Pues nos vamos a Pamplona. Fernando Nieto, buenos días. Buenos días. Un aumento de casos que tiene que ver con relaciones familiares y también con el rastreo de positivos anteriores. 12 de estos nuevos casos están relacionados con una comida familiar en la comarca de Pamplona y con una celebración familiar en el norte de la comunidad. El Departamento de Salud no habla de rebrote, insiste en la importancia de mantener la distancia personal. De hecho, en la fachada del Palacio de Navarra cuelgan ya grandes carteles instando a mantener al menos ese 1,5 metros de distancia mínimo entre las personas. Mientras tanto, el Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias está preparando un nuevo protocolo por si el virus vuelve a extenderse con fuerza en alguna zona de nuestro país. Es una serie de medidas, entre ellas algunas especiales para colectivos vulnerables como los ancianos o los profesionales sanitarios. Este protocolo se va a debatir con las comunidades autónomas porque incorpora restricciones a todos los niveles territoriales, aunque para restringir la movilidad haría falta de nuevo el estado de alarma. Pues sobre los nuevos brotes y sobre la desescalada, Pablo, hay mucha información hoy en la prensa. Sí, imágenes de la nueva normalidad que se mezclan en la prensa con los preocupantes titulares sobre la expansión de la pandemia a nivel global y sobre todo los rebrotes aquí en España. Imágenes del primer chapuzón del verano en las piscinas de San Jordi que vemos en El País, o las que anticipan la noche de San Juan con carteles que anuncian el cierre de las playas de Barcelona que ilustran el periódico. Momentos que, como decía, se mezclan con el rebrote que pone en jaque la desescalada en Huesca y Lleida, como leemos en El Mundo. La vuelta a la fase 2 en 3 comarcas ostenses es el primer retroceso en la desescalada, anuncia ABC, de la alerta al rebrote, titula La Razón, donde los expertos advierten de que si no se siguen las medidas se va a adelantar una segunda oleada en nuestro país. En su editorial lamenta que no haya un plan de choque contra estos focos. Dice que el decreto de la nueva normalidad es una serie de medidas de higiene ya sabidas, pero no desarrolla cómo integrar los centros de mayores en la sanidad y las medidas de contingencia de las administraciones ante esa nueva ola. Escribe Javier San Pedro en El País. Si estos rebrotes de ahora en España son gestionables, es por unos sistemas de vigilancia más solventes, lo que revela que esos sistemas no se pueden desescalar. De lo contrario, podrán venir segundas olas, terceras olas y tarde o temprano una nueva pandemia que, escribe él, nos volverá a pillar en pelotas. La próxima vez que las patronales lloren amargamente por una imprescindible subida de impuestos, alguien deberá revelarles el verdadero coste de condenar a la ciencia y a la medicina a la precariedad.